El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva le sugirió ayer a la opositora venezolana María Corina Machado que, en lugar de estar llorando, seleccione a un candidato capaz de competir en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Machado replicó a Lula desde su cuenta en X, donde lo criticó por hacer referencia al llanto, algo que ella interpretó como un ataque por su género. Yo llorando, presidente Lula, lo dice porque soy mujer. Usted no me conoce. Estoy luchando para hacer valer el derecho de millones de venezolanos que votaron por mí en las primarias y los millones que tienen el derecho de hacerlo en unas elecciones presidenciales libres en las que derrotaré a Maduro. Cita textual de la respuesta de María Corina Machado a Lula da Silva. Lula también lanzó un mensaje a la oposición venezolana, a la que pidió que no imite a sus detractores en Brasil y que no tengan el hábito de negar el proceso electoral ni la limpieza del proceso o rechacen a las autoridades electorales. Esas declaraciones, más las anteriores, han levantado roncha y esto se entiende perfectamente. Esto da pie para nuestra primera entrevista en la mañana de hoy. Vamos hasta Caracas, donde está Pedro Urruchurtu, quien es el coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña precisamente de María Corina Machado. Pedro, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola César Miguel, buen día, un gusto estar en tu programa y un saludo a toda tu audiencia. A ver, ¿por qué Lula da Silva da unas declaraciones tan, digamos, estridentes o, para decirlo más coloquialmente, tan intrépidas? Sí, yo creo que es muy lamentable porque yo creo que si alguien entiende perfectamente de qué se trata en este tipo de acciones contra candidaturas y contra opciones políticas, es él mismo que las vivió en carne propia. Uh-huh. Y si alguien entiende perfectamente de qué se trata esto es él. Y además Brasil, un gigante regional, perfectamente podría jugar un rol mucho más útil para la causa democrática venezolana. Aquí hay que recordar, San Miguel, que el gobierno de Brasil ha respaldado públicamente los acuerdos de Barbados, se ha comprometido públicamente con ellos, y ese acuerdo es bastante explícito en torno a condiciones y garantías electorales, cosas que hoy no se están cumpliendo aún teniendo una fecha. El problema es que la fecha por sí sola no resuelve el problema de fondo de cara a unas elecciones competitivas. Por lo tanto, esta declaración de ayer, además de ser irrespetuosa, ni siquiera con María Corina exclusivamente, sino con los millones de venezolanos que la respaldan y el movimiento que ella encarna hoy, también, desde luego, representa una terrible señal para un actor que podría ser determinante en el propio convencimiento a Nicolás Maduro de las opciones que podrían derivar en un proceso verdaderamente democrático. Por lo tanto, creo que sí, es muy lamentable y además, hay que decirlo, es hasta una declaración llena de misoginia y además, hay que decirlo, que se pone al lado de un régimen autocrático en lugar de la posibilidad de un cambio político en Venezuela por la vía electoral. Y yo solo dejo una pregunta en el aire, César Miguel, y es que, o más que una pregunta, quizás una reflexión, difícilmente alguna mujer en Brasil o alguna dirigente política en Brasil, incluso de la izquierda democrática brasileña, le aceptaría al presidente Lula un comentario como este. A ver, uno entiende el sesgo ideológico que puede haber tras una declaración como esta, más allá de la misoginia que ya ha señalado. ¿Saben ustedes del parecer de otros presidentes de izquierda en América Latina, así no lo hayan manifestado públicamente? Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en López Obrador o en Gustavo Petro. Bueno, yo creo que hay un rol clave que está jugando un actor como lo es Chile. Yo creo que las declaraciones del presidente Boric y las posiciones del gobierno chileno, recordemos que representa el gobierno de Boric a una nueva generación de la izquierda progresista en América Latina, pero ha tenido unas posiciones muy firmes con respecto a Venezuela y a Nicaragua, y ha sido muy claro en sus reflexiones y en sus posiciones con respecto a la importancia de que se respeten los derechos humanos y que en Venezuela haya garantías democráticas para un proceso electoral, e incluso condenando las arbitrarias inhabilitaciones. En el caso de Colombia hemos visto que el propio presidente Gustavo Petro, en junio del año pasado, cuando surgió la primera decisión que se conoció contra María Corina y la ratificación de la nula y arbitraria inhabilitación, el primero en pronunciarse fue
justamente el presidente Petro, porque había padecido de esto y había tenido que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizando además, apelando a la jurisprudencia venezolana en el caso de Leopoldo López. Por lo tanto, ha habido posiciones un poco más nítidas con respecto a lo que puede pasar en Venezuela si se cierra la oportunidad de una elección democrática, pero también contrastan estas posiciones como la de ayer, que alejan a Brasil de esa oportunidad. E insisto, más allá de la afinidad ideológica que pueda existir, en efecto, sí, puede tener afinidad ideológica, pero podría jugar un rol de mucha más utilidad. Pero lo que dijo ayer básicamente lo pone al lado del autócrata en lugar de Sí. la posibilidad de que pueda jugar un rol. Sin duda. Ahora fíjate un detalle, Pedro. Más allá de la impertinencia de esta declaración, a lo que está apuntando Lula es algo muy, muy preciso. Cuando a mí me tocó, yo cedí y fue otro candidato, que terminó perdiendo las elecciones, pero fue otro candidato en mi lugar. Es cuando él dice, yo no me puse a llorar. Y es una ofensa porque la señora Machado no se ha puesto a llorar, ni mucho menos. Pero lo que está señalando Lula está en el tapete. Con la decisión de esta semana del Consejo Nacional Electoral, pues hay una fecha en este mismo mes de marzo para tomar la decisión definitiva. La consigna de campaña de 20 Venezuela ha sido hasta el final. Bueno, el final pareciera que ya tiene esa fecha. ¿Cuál es la situación en este momento y cómo la están viendo ustedes en el comando de campaña de María Corina Machado? Bueno, lo primero, refiriéndome justamente al presidente Lula, lo primero es que en su caso, cuando él enfrentó esto, lo hizo en una democracia, cosa que no existe en Venezuela. Es decir, había instituciones a las cuales recurrir y con las cuales hacer valer sus derechos. Pero además, ese mismo presidente Lula que ayer dijo lo que dijo, es la misma persona que ha nombrado a alguien en la Corte Suprema de Justicia que se ha encargado de su confianza, que está siguiendo el caso, por ejemplo, contra Jair Bolsonaro. Entonces, hay una especie de relativismo acá y de hipocresía que creo yo que no le hace bien a un gobierno como el de Brasil en un contexto bajo el rol que puede jugar, incluyendo las declaraciones del propio asesor especial Celso Amorín sobre Venezuela, que ha sido de respetar el acuerdo de Barbados. Ahí hay una gran contradicción. Pero volviendo al tema, en el caso venezolano, hay que decir que sí, esa fecha y esa convocatoria que ha hecho el régimen la ha hecho desde lo que nosotros creemos, sí, ha cumplido con una fecha, pero que no cumple con el resto de los estándares y de las condiciones acordadas en Barbados. Por lo tanto, allí lo preocupante de esto, César Miguel, no es tanto qué va a hacer María Corina, porque ella está haciendo su trabajo, está recorriendo el país, está articulando con todos los factores políticos y está aglutinando la fuerza ciudadana que al final es la que le da la legitimidad y la que le da justamente el capital para negociar y para llegar a un punto en donde en efecto se puede inscribir. El punto no es ese, César Miguel. El punto es qué va a hacer la comunidad internacional garante del Acuerdo de Barbados para que se cumpla lo allí establecido, que no depende solo de una fecha, y además qué va a hacer el régimen para cumplir su palabra, y si no la cumple, bueno, qué hará esa comunidad internacional garante de ese acuerdo para que entonces haya las consecuencias que deriven de ese incumplimiento. Pero aquí lo cierto, César Miguel, es que hoy plantear un debate que plantee o que ponga sobre la mesa una eventual sustitución o un cambio en la candidatura, para nosotros no es otra cosa que una traición al mandato del 22 de octubre, que es claro por parte de los venezolanos. Queremos elegir y queremos que sea ella quien esté en la vuelta. Pedro, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti y a tu audiencia. Pedro Uruchurtu es el coordinador internacional de la campaña de María Corina Machado. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos del discurso de la Unión que esta noche dará el presidente Joe Biden. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:41. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.